El Egipto de hoy y el anciano de ayer. En la Haggadah de Pesach hinchimos los vasos de vino y decimos: este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Y continuamos a meldar el pasuk en diciendo: al año el viñén en tierra de Israel. Este año aquí siervos de Paró, al año el viñén en tierra de Israel, ellos foros. Imaginaos, queridos lectores, que desde 20 años mi mujer me refusaba de visitar el Egipto, tierra árabe, en la cual pretendía no sentirse bien. En fin, achaques que amigos querían visitar este país, ellos fueron capaces de convencerla y es así que mi sueño se pudo realizar. Muy contente, durante 10 días estuvimos con curiosidad grande a ver los templos, las pirámides, las tumbas de los parós y reyes de la época anciana y visitar el Cairo musulmano creado por los fatimitos, aliento de su fortificación existente de India. Sobre mi perspectiva personal se ve dos Egiptos, el rico anciano y el pobre de hoy. 105 millones de ciudadanos viven solo sobre el 6,5% del territorio total, que son los dos lados del Nilo y su delta verde, que permite una agricultura, siendo así el centro de la vida humana. El resto del inmenso país es arena y piedras. Bien entendido, el desierto seco fue el lugar donde los ancianos egipcianos nos dejaron un tesoro arqueológico a la humanidad sin igual. El país actualmente se mantiene por lo más de las entradas del canal de Suez y del turismo. Existe una industria del cotón y de metalurgia, pero por lo más el país importa su trigo y sus equipamientos modernos. La mayoría de la población, casi el 70%, es pobre y mal educado. El 30% que queda, casi el 10%, son los coptos cristianos relativamente bien educados que representan la clase burguesa del país. La clase dirigente, a través de la administración nacional, son los verdaderos patrones que viven relativamente en bienestar. Viniendo al anciano Egipto, visitemos en primero las pirámides de Giza en un día entero y el nuevo Museo Arqueológico del Cairo, donde se ve objetos de casi todas las dinastías, 34 que vivieron y fraguaron templos majestuosos. Además, se ve la influencia helénica y romana que conquistó el país, que respetó las tradiciones egipcianas del pueblo. En fin, con la venida del cristianismo en primero y del islam en segundo, las cosas trocaron. La vida se hizo diferente y los dioses antiguos y las tumbas de los paros fueron abandonadas. Las arenas más de miles de años cubrieron estos sitios que en partida fueron saqueados y arma de sus valores, lo más oro y piedras preciosas, malgrado los terremotos y las inundaciones, ciertos templos, obelisques, las grandes columnas quedaron enfuidas fin del siglo XIX. 100 años duró el labor arqueológico para redescubrir los templos y las tumbas, y de ainda este labor no se escapó. Cosa que me pareció extraño fue de ver los templos de los parós, sus tumbas, mas ni una de sus moradas.
Entendemos así que los egipcianos no daban mucha importancia a fraguar moradas o mismo palacios. Más después nos fuimos con avión al sur del país, cerca del Sudán, a Asuán, para ver los templos de la región y nos quedamos en el palacio del rey Fuad, fraguado cerca de las ruinas, que hoy en día es un hotel a mil maravillas al borde del Nil. Nasser, con el ayuda de los soviéticos, desvelopó el barrage de Asuán y es así miles de casalinos nubianos fueron arrancados de sus lugares para engrandecer el lago que lleva su nombre. Miles de nubianos de ainda se acuerdan del dictador con desdeño porque los dejó sin tierra fértil, los mandó al desierto y no los ayudó a asentarse como se debía. De pocos de ellos que encontré, me contaron las sobriezas de sus padres y la enemistad que existe ainda contra el rey. Vimos en Asuán el templo de Philae, inmenso, construido en la época helenística, que el UNESCO financió su transfer de la región del lago a una isla del lago, labor que duró 20 años. Al día siguiente nos caminaron con una feluca a velo en el Nil, donde vimos la isla donde está enterrado el Aga Khan y su mujer. Más después visitamos el templo Kom Ombo, quitado del fondo del lago Nasser y transferido sobre una otra isla, otra obra de influencia romana. La Alemania Federal financió los gastos para salvarlo. Saliendo de Asuán con la nave Sonesta Star Goddess, viajamos 5 días en el Nil. El tiempo estaba fresco. Nos acostamos el primer día en Edfu y vimos una maravilla de templo de la periodo romana casi intacto, sus torres de la entrada haciendo más de 15 metros de altura con una base piramidal de 12 metros. En su tiempo existía una enorme puerta hecha de cedro importada de la ciudad de Sidón, en el Líbano. Los templos generalmente fueron fraguados en forma clásica. En primero el santuario, donde solo los paros y los reyes entraban a hacer sus oraciones. En segundo, la partida reservada a los jajamim y a los miembros de la élite. Y en fin, la tercera partida, que es la más ancha para el pueblo. Paró tomaba su netilá antes de entrar al santuario. Todas las paredes, sea del santuario, sea de los otros lugares, y mismo las columnas, fueron decoradas de los dioses de la época y escritas sobre el paró que fraguó el templo. Miles de paros reinaron en el Alto Egipto y reyes en el país entero durante la periodo helenística y romana. En la historia se cuenta 7 Cleopatras y 5 Ramseses. El más malo y sanguinario fue Ramsés III. Vivió muchos años y no se descansó de hacer guerras. Él hacía cortar las manos y el sexo de los cautivos. Para poder quedar esclavo y no ser enfermo, los egipcianos se hacían berit, acto que los protegía de ser ofrecidos a los dioses como los cautivos. Después de un día de navegación, arribamos a Luxor. Allá estuvimos 2 días a visitar los templos de Karnak y de Luxor. Diferentes de los templos del sur, estos fueron fraguados por los diferentes paros durante miles de años, de estilo diferente de los del sur, con sobriedad y simplicidad. Las columnas de los alrededores son diferentes de las columnas romanas y góticas que se ven en el sur del país
y que fueron hechas en forma de la flor lotus, símbolo del Egipto anciano. Karnak es el templo dedicado al dios hombre Amon-Ra, el más grande del país y calle del mundo, con una superficie de más de 100 hectáreas. Mismo un chico lago fue hecho para poder tomar Netila. Fueron fraguados muchos templos de padre Paró para hijo Paró, por lo más hoy en ruinas. Entre ellos el de Ramsés III está ainda en buen estado. Además, Ramsés hizo hacer columnas de 18 metros con una base de 4 metros de diámetro, inigualados en el templo de Amon-Ra, en la sala hipostil, arriento de una shara de columnas altas en forma de papiros. Karnak y Luxor son a 3 kilómetros de distancia el uno del otro. Existe un camino que nombraron la avenida de Sphinx, lleno de estatuas. Al día fuimos a visitar las tumbas de las nuevas dinastías en la Valle de los Reyes. Muchos de los paros y reyes, arrepintiéndose de fraguar pirámides, prefirieron aparellar sus tumbas al seno de las montañas, lugar seco y más cuadrado. Es así que en el empecillo del siglo XX se topó un mabul de tumbas como las de los Ramseses, de Tutankamón y más. Visitamos en 3 horas el de Ramsés I, del Sején y el del más famoso III. La curiosidad la más grande fue el mausoleo y el templo de la reina Hatshepsut, que fue fraguado arriento de la montaña. Ella fue la sola mujer que dirigió el Egipto durante 20 años, cosa excepcional porque las mujeres no podían ser paró y para guardar su sexo se metía una barba postiza y era vestida de hombre. Ella fue capaz de hacerse enterrarse entre los hombres cuando la valle para las reinas era un lugar diferente. La tradición quería que un paró del día que se subió al trono se empezaba a aparellar su tumba. Es así los que quedaron largo en el poder tuvieron más grandes mausoleos. Sin poder ver más tumbas, decidimos, visto la cancería, de tornar al hotel Winter Palace de Luxor para reposarnos casi 24 horas. La huerta de este hotel, fraguado en 1865, es una maravilla de ver. De los 4 cantones del mundo trajeron y plantaron árboles, flores, cactuses de una hermosura que encanta. No fuimos a la Valle de las Reinas a ver las tumbas de las reinas porque éramos muy cansados y el tiempo muy caliente. Tornando al Cairo con avión, nos topimos en medio de un tráfico imposible. Horas tomó para llegar al Hotel Meridien del aeropuerto. El día de departo visitamos el Cairo musulmano, oriente de una fortificación hecha por los fatimitos chiites, bien conservada, donde se ve la influencia otomana de las fraguas y en las fraguas y en las mezquitas que vimos. La propiedad de la gente era grande. El Chashi era una calleja larga de 16 kilómetros lleno de gente. Merquimos souvenirs para la familia y tornimos la misma tarde a Israel. Bendiciremos de tener Israel, de sentir su libertad,
su modernismo y su riqueza, esto fue nuestra impresión del retorno.